El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos, país. Alfonso Torres soy yo aquí en Voz para el Cambio para iniciar esta jornada de trabajo, de intercambio con ustedes y para ustedes. El país político, muchas informaciones. Entramos en la recta final de esta campaña electoral, una campaña de mucho dinero con los que están en el poder y la pobre oposición no tiene cómo arrancar porque no hay dinero. Y en este país de Dios, para todo se necesita dinero, hasta para la salud, hasta para una emergencia en el hospital. El país con el tema de la salud está sacudido por lo que pasó con el hombre de la patria, don Claudio Camaño Grullón. En 4 hospitales, en 4 centros médicos los rebotaron. No había dinero, no había un carnet de seguro médico, o en algún caso lo reconocieron y por lo que él representaba le dieron el rebote. Uno no sabe. Yo no tengo informaciones acabadas al respecto. Pero siempre que ocurre un hecho en el país que envuelve a una personalidad, siempre hay un escarceo tremendo y dicen que esto tiene que parar. Cuando se dio el hecho de Francina Hungría, que perdió la vista en un atraco, un balazo, hubo un escándalo público sobre el tema de la violencia, de la inseguridad ciudadana. Se da el caso de Juan de los Santos, el señor Juancito Sport, como popularmente se le conocía. Vino el otro escándalo y entonces vivimos de escándalo en escándalo y la sociedad se sacude y dice que hay que poner un freno. Y aún así, con todos estos hechos a diario de violencia, de inseguridad ciudadana, un folclórico ministro del Interior y Policía, que no debía ser ministro de nada, dice que la inseguridad y la violencia en el país son más de percepción que de realidad. Este es un país de mentira, de relajo o folclórico, o los que gobiernan piensan y asumen que los ciudadanos somos un montón de pendejos o de gentes ignorantes. Ellos pueden decir todo lo que se les ocurra. O son personas enfermas que no pueden ver un micrófono abierto porque dicen cualquier cosa sin pensarla. Este es el país de Dios en que nos ha tocado vivir. Danilo Medina no asistirá al debate de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Tiene el mismo concepto de Leonel, que los demás no saben conceptualizar, o no quiere que los que comparezcan al debate con él, que son de la oposición por supuesto, los puedan cuestionar por lo que no ha hecho o por aquellas cosas que están pasando y él se venda los ojos para no verlas, o por aquellas cosas con las que se comprometió a actuar y no ha actuado, o por el tema del déficit fiscal que él dijo que encontró y nunca tuvo respuesta o reacción desde el Estado, desde el poder, para actuar frente a los responsables de ese gran déficit fiscal. Uno no sabe. Él se niega al debate. Pero también aparece en la información del día de hoy que Pelegrín Castillo y Atuey de Can, que ahora yo me entero que son candidatos presidenciales, tampoco irán al debate presidencial que ha convocado
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Esta institución de jóvenes empresarios ha dicho que notificó, que invitó a todos los candidatos presidenciales. Y veo que aparecen 8 candidatos presidenciales. Pobre mi país de Dios, 8 candidatos presidenciales. Y parece que se pueden reunir los 8 y no le van a ganar al presidente Danilo Medina. Porque la cantidad de recursos que se usa desde el Estado es tan apabullante que la percepción generalizada es de que Danilo Medina se quedará ahí. Pero además de todos los recursos que de manera apabullante está utilizando lo del Estado, y los que se han llevado, los que se fueron y los que están, además de todo eso, tienen a los jueces, a los árbitros de este juego electoral. Y realmente de lo que se trata es de un juego electoral en el país. Porque podrá uno confiar en esos mecanismos institucionales denominados Junta Central Electoral, Tribunal Supremo o Superior Electoral. En lo que a mí concierne, no confío en ninguno de los dos entes regulatorios de la materia electoral. Una para la parte administrativa y de conducción del proceso, que es la Junta Central Electoral, y el otro organismo, que es la contenciosa, por si hubiese, por si se presentara algún conflicto, algún reclamo, que es el Tribunal Superior Electoral. Yo no puedo confiar en esos jueces, por la forma en que fueron designados y por la manera en que, en términos históricos, en estos 2 años, 3, 4, 5 años que tienen funcionando u operando, se han comportado. Es decir, han tenido un comportamiento tal que a la más leve brisa se le ve el refajo. Se le ve el refajo. Entonces, con esas actuaciones, uno no puede confiar en ese organismo. De ninguna manera. Me parece extraño que Atuay Decán, el gran polemista del país, no quiera concurrir al debate. No va porque Danilo no va al debate. Porque en efecto, ¿qué va a debatir Atuay Decán con los demás candidatos de la oposición? Nada. E igual Guillermo Moreno, que al parecer representa la tercera fuerza política del país en este momento y la primera fuerza política en términos éticos, que va a discutir con el del PQD o con la del PUM. No sé, ¿qué va a discutir Guillermo Moreno con esos otros candidatos? Nada. La discusión tiene que ser Guillermo Moreno, Danilo Medina, para confrontar un discurso ético con una práctica que avala, que ampara la corrupción en el país, o que avala y ampara la ineficiencia desde el Estado. Es decir, el debate debería estar centrado entre un hombre como Guillermo Moreno y un candidato como Danilo Medina, presidente de la República. Usted me dirá, bueno, lo propio Luis Abinader, que representa la primera fuerza de oposición. Pero entre Guillermo y Luis Abinader, ¿qué van a discutir? Nada. Porque al fin y al cabo se están discutiendo entre ellos el voto de los que se le oponen al gobierno y al PLD. Esa es la realidad. ¿Qué sentido tiene un debate entre 5 candidatos de la oposición? Serían 4 candidatos de la oposición. Elías Wessing Chávez, creo que Soraya Aquino, Guillermo Moreno, y no se me ocurre pensar en cuál es el otro. No lo recuerdo. Aquí se llega tan lejos que el periódico El Metro de esta fecha publica, por ejemplo, los candidatos a senador por la provincia de Santo Domingo, y resulta que solo publican 3. Eugenio Zavala, del partido Unión Demócrata Cristiana; Luis Damián Castro Cruz, del Partido Revolucionario Socialdemócrata de Atuay Decán; Juan Ubiere del Rosario. No publican 7, pero no publican la foto del candidato a senador de Alianza País, el doctor Freddy Ferrera, un médico prestigioso y muy conocido en el país. Si este periódico se toma la molestia de entrar a Google y pone el nombre de Freddy Alcide Ferrera Méndez, va a encontrar rostro de Freddy Alcide Morel o de Freddy Ferrera, pero no.
¿Es un descuido olímpico o simplemente tienen una recia oposición contra lo que representa Guillermo Moreno? La ética política en el país. Y digo que representa la ética entre los que concursan electoralmente, porque por supuesto aquí hay hombres tan éticos como él y mucho más éticos. Naturalmente, Guillermo Moreno ha logrado reunir a hombres que son paradigmáticos en términos de la ética, como Andrés L. Mateo, el propio doctor Zenén Cava. Entonces, uno no se explica cómo es que este periódico, El Metro, de recién circulación en el país, comete este hierro, esta indelicadeza periodística. Pero bueno, son de las cosas que se dan en el país. Otro tema en la palestra es el de la jueza de la Romana, que liberó a 4 narcos venezolanos. En un hecho insólito, ella es la que da la orden del requisamiento de esa aeronave en la noche anterior. Y luego se ampara, para no decir se ampara en un tecnicismo intrascendente, que no tenía el número del expediente, el oficio o la instancia de encauzamiento del Ministerio Público. Ella pudo con una simple llamada pedir que se le colocara el número o reenviar el conocimiento abreviado y ponerlo para 4 horas después o para el día siguiente. Se trata de un caso gravísimo. Estamos hablando de 359 paquetes de droga, un alijo millonario. ¿O qué pasó ahí? Uno no lo sabe. Entonces queda abierta la especulación, porque no hay de otra. De lo que se trata es que hay que especular en una materia como esta. Pero son de las cosas del país que uno no se la explica. Vamos de todas maneras a conversar con José Ismael Román del tema de política internacional, porque la política nacional está muy caliente. Y entonces está tan caliente que uno aquí, delante de la cámara, frente a la cámara, se puede quemar. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando en la región y sobre todo en el Caribe, porque según la información, según la prensa, ya Haití formó gobierno. Don José Ismael, ¿cómo anda la vida? Buenos días. Disculpe que me extendí en este comentario, pero bueno, qué bien. Sacudido por la situación política nacional e internacional. Haití formó gobierno, José Ismael. Por fin. Uno de los objetivos de ese gobierno de Haití es tratar de convocar a las elecciones. Es lo fundamental para ese nuevo gobierno. Pero indiscutiblemente los sectores conservadores y pro Martelly son los que tienen el control de ese gobierno todavía, porque los norteamericanos están detrás ahí, indiscutiblemente. El primer ministro es un hombre de confianza de esos grupos conservadores que ya han estado en la política nacional de Haití y que ha implicado, son los responsables de cómo ha caminado ese país en la debacle. Bueno, y otros acontecimientos a nivel internacional que nos marcan, por ejemplo... el tema del terrorismo, José Ismael, lo que ha pasado ahora en Europa, en Pakistán. Bueno, el terrorismo hay que verlo, las viejas potencias son las responsables de que todos estos acontecimientos se den. Señores, ¿quién fue responsable de exterminar la raza o la cultura aborigen en América? Fueron los españoles y las otras potencias que estuvieron en el Caribe. Entonces eso pasa también, esa vieja potencia, habló Francia, Inglaterra, Estados Unidos ya que se disputó y tiene el control de esa parte del Medio Oriente, y otros, Alemania, son responsables de la crisis que hay en África y en el Medio Oriente, tratando de modificar la geografía política, el interés en el problema del dominio de lo que son los recursos naturales de esos países. Han emergido otros espacios desde el punto de vista económico, como es el caso de los chinos, que también están metidos en la parte de África, y Estados Unidos tratando de cerrarle puertas. Ahora, esos países que han sido desmembrados, como es el caso de
Libia, Irak, que son países tribales. El caso también ahora con todos los incidentes que se da en Siria, y entonces de allí donde estuvo y está Estados Unidos, como es toda la parte que tiene que ver de la parte euroasiática, Afganistán, señores, el desorden que hay ahí. A propósito de eso, un día como hoy, Estados Unidos tuvo que salir con la frente hacia abajo de Vietnam, humillado. Y en Vietnam ellos no dejaron una base ni una parte del ejército porque fueron derrotados. Pero en todos estos países, las grandes potencias dejan ejército de control y crean todo un nivel de enemistad, de rencor en todos estos pueblos, más que ellos asusan los problemas religiosos, económicos, y para desestabilizar los gobiernos, para seguir manteniendo el control. Y eso ha creado que ya no solo de Medio Oriente llegan los grupos a cobrarle en la propia Europa a través de actos terroristas, sino a través también que son responsables las viejas potencias de este sector, un segmento importante de esa población ha ido no solo como inmigrantes, sino como refugiados, producto de las guerras que ellos han estimulado en el Medio Oriente. Entonces el problema fundamental, todos estamos marcados. La República Dominicana, recuerdan ustedes cuando Estados Unidos con la OTAN se metió en Irak, donde Estados Unidos y estas grandes potencias destruyeron ese país. Un gobierno nuestro se atrevió de loco, estúpido, a mandar una guarnición del ejército dominicano allí. Nosotros no escapamos a estar en la mira de esos grupos que pretenden cobrarle las acciones a estos gobiernos serviles, y en esa línea es la preocupación nuestra. Ya no solo en el caso ahora de esa parte de Europa, sino España, Francia, Inglaterra, son sucesivos. Y en Estados Unidos, señores, en el día de ayer se produjo un acontecimiento importante con relación a la violencia que vive ese país. Un tiroteo alrededor de la Casa Blanca, del Capitolio. Toda esa zona hubo que cerrarla, porque en Estados Unidos se dan demasiados acontecimientos que estremecen al mundo. Pero no se vaya más lejos. Pero lo de Estados Unidos ayer no es nuevo. Hay tiroteo permanentemente en las escuelas. Es una sociedad de psiquiátricos, porque todos esos soldados que mandan a otros países a matar gente, porque no es a guerra que van, porque nadie lo ha atacado a ellos directamente en su suelo, terminan de psiquiátricos, terminan con problemas mentales. Pero el tema del Medio Oriente y todo esto, ¿quién crea el Estado Islámico? Estados Unidos. Ayer salió la información, creó un monstruo y se le fue de las manos. Pero ¿quién creó a Osama Bin Laden? Estados Unidos, cuando tenía que enfrentar, o cuando se le dio la gana de enfrentar a la Unión Soviética en Afganistán, creó a Osama Bin Laden. Y de hecho, es quien crea a los talibanes. Así es. Entonces se le va la cosa de la mano y ahora andan en apuro. Así es. Pero el inmediatismo, como manejan los comunicadores aquí en el país, es preocupante. Cómo nosotros nos dejamos llevar de la gran prensa, de los titulares que emanan de las grandes corporaciones, y hacemos un mangú con relación a la información. Mira, en el caso de Cuba, Obama estuvo allí, ¿verdad? Todo un actor de teatro. Y apareció una reflexión de Fidel con relación al tema. Y vaya a ver hoy los medios de comunicación cómo están tratando el tema con relación a Cuba, Fidel y la respuesta a Obama. Entonces, todo esto trata, entre comillas, de salvar toda esta violencia que generan los medios de comunicación a nivel internacional, apoyando estas acciones. Lamentablemente, hay serios problemas. República Dominicana no escapa a esos problemas. Entonces, los medios de comunicación, miren ahí, recientemente aquí detuvieron un cargamento de 359 kilos ahí en una avioneta, Pero ya saben a quién le están echando la culpa, a los medios de comunicación de Estados Unidos. Y ahí, fundamentalmente en Miami Herald, está diciendo que Venezuela es responsable y que República Dominicana
está siendo presionada o fue presionada para que soltaran a esta gente de las avionetas a través del gobierno de Venezuela. Todo lo quieren enredar, confundir a la población, y todo el mundo sabe, la generalidad de la población sabe cómo se maneja eso y cómo también nosotros debemos leer esto entre líneas para quitarnos, desmontar toda esa campaña enajenadora con relación a la información que se da en el mundo. Así de sencillo. Pero sin embargo el pueblo es sabio porque ha dado una lectura correcta. En Venezuela se actuó apresando a militares que tenían que ver con ese alijo. Y entonces aquí una jueza interina, porque cada vez que hay que despachar un expediente, el titular o la titular busca un certificado médico, manda al interino o la interina o la suplente, y entonces le dan hacia afuera a unas personas que hay que despachar. ¿Por qué la despachan? Yo no sé. Yo no tengo idea de por qué la despachan. El pueblo presume cosas, pero yo no tengo idea de por qué esta jueza, por ejemplo, de Romana, es un caso insólito, porque ahí sale publicado la autorización de ella misma para requisar esa aeronave, donde se encontraron 359 paquetes de cocaína, de droga. Y de repente ella misma conoce el caso. Si hubiese sido más delicada, dice, no, yo no puedo conocer esto. Yo fui la que dio la orden. Y si dio la orden y lo conoce, dale hacia adentro. Y no por un tecnicismo, yo comentaba anteriormente, de que el número del oficio no fue consignado en la instancia del Ministerio Público. Uno no se explica estas cosas. En cambio hay otras personas aquí que por cualquier cosita le meten 5 años. Porque se robó un salami. Un salami. En Bonao hay un muchacho preso que no pueden demostrar que participó en un crimen y tiene 1 año y 5 meses preso. Habrá que recurrir a Zoila Medina, la defensora del pueblo, a ver qué ella puede hacer. Ahora, un muchacho vecino nuestro ya, 1 año y 5 meses, no hay juicio, no hay prueba de nada y está preso. Así claro, es un pobre de solemnidad, le han puesto una abogada de oficio, que por más que ella quiera no es mucho lo que puede hacer, porque no puede ir de Bonao a La Vega a verlo a la cárcel, y no ha podido lograr que se conozca el juicio de fondo, porque ustedes le viven cambiando los jueces. Entonces, tú estás diciendo que la justicia funciona bien para los pobres, en este caso. No, la justicia es un castigo para los pobres. Ah, ya. Es un pobre de solemnidad, por eso no hay justicia para él. Ya. Y tiene 1 año y 5 meses preso. Alfonso, sin juicio. A propósito de pero eso. Estamos en política internacional, porque así es, estas cosas. A propósito de lo internacional. Entonces, en este caso, ¿tú crees que le van a devolver la avioneta, la droga también, si no hay razón de cómo esta gente... Bueno, aquí uno está acostumbrado a oír de los tumbes. Uno no sabe si lo que llevaron allí después fue harina de trigo y la droga no está. Pero estaban ahí y eso es fresquecito, porque eso era como friendo y comiendo. La DNCD se ha quejado. Hay que ver qué dice la jueza, porque la jueza no dice que falta de prueba. La jueza alega un número de un oficio, de un expediente. Entonces, es una justificación tan insustancial la de la magistrada que actuó en el caso, por lo que se conoce, por lo que ha dicho la prensa. Bueno, pero siguiendo en el tema internacional, qué bueno traer varios acontecimientos, el problema de la persecución de la corrupción. Yo soy de los que sostengo que el imperio ha vuelto por todo y una de sus políticas es la persecución, entre comillas, a la corrupción. Le ha entrado incluso a la gente que son suyas, aunque en República Dominicana han sido muy tímidos, que nosotros hemos condenado, aunque le favorezca a algunos sectores las declaraciones del embajador, el señor Brewster, las declaraciones que ha dado con relación al tema de la corrupción, metiéndose en los asuntos internos nuestros, que no debe ser, pero eso es parte de su política para atacar a estos gobiernos de la izquierda, socialista, liberales que han llegado al poder. Ahí tenemos, Obama fue ahora a santificar a Argentina, al señor Macri, que lo que ha ido creciendo es en protesta, ha ido creciendo en despedir gente de la administración pública y acaba ahora de desprenderse del proyecto del acuerdo de UNASUR con relación a la emisora que tienen ellos, televisora en todo el continente, que es Telesur.
se desprendió de eso porque es toda una política que hay. Ha cancelado periodistas, ha metido diputadas presas y hay, además de eso, toda una situación inflacionaria en ese país que poco tiempo le quedará, pero Obama estaba allí reconociendo un gobierno diferente, entre comillas, como dice él, con una actitud diferente hacia Estados Unidos, y por eso estuvo en Argentina. Y ahí no dejó de soltar, porque todo eso está planificado, señores. Obama bailando tango, eso es planificado, eso es parte del marketing de este caballero. Le felicitamos sus acciones. Ahora, lo que no debemos creernos el cuento somos nosotros, de que lo hace por identificarse con nuestra cultura, por identificarse con nuestros pueblos. El imperio siempre es el imperio, y Obama es una pieza del imperio. Ellos entendieron que no podían seguir con la política hacia Cuba, y Obama ha estado cambiando eso, con el mismo propósito, derrocar el régimen político que hay en Cuba, o el sistema político que hay en Cuba. Y han ido desmontando muchas cosas, donde no pueden por la vía diplomática, electoral, política, en discusión, en debate, lo han hecho con golpe de Estado. Lo que se dio en Honduras, lo que se dio en Paraguay, la presión contra Maduro, y seguirán por ahí. Por ahora, Daniel Ortega no representa muchas cosas frente al imperio. Si no, también se lo van a llevar de alguna manera, porque le sacan algún expediente. Pero bien, tenemos que ir a la pausa. A propósito del tema de la droga en la Romana, el periódico trae la siguiente perla. Jueza que liberó acusados de narco será investigada por emitir fallos, dice la Suprema. Pero dice, lo dejó libre por falta del número de orden de registro, la cual ella misma había emitido. Ella es la que emite la orden de registro de la aeronave. Entonces luego, ella lo deja libre porque no tenía el número de orden de registro. Pero fue ella que emitió la orden de registro, dice la prensa. Y entonces, aquí sale la orden de registro firmada por ella. Ahí está. Si Pedro me hace este closeo ahí, me voy a la pausa. Ahí está la orden de registro firmada por ella. Y ella alega que no estaba el número de orden de registro y por eso lo dejó en libertad. Vamos a la pausa, señor director. Cuando usted vaya a comprar una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina a Máximo Gómez, en zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-681